Vamos a hablar, hace mucho que no hablamos de lo que sucede en Israel, con el salvajismo de Israel, el régimen que conduce Netanyahu, y la barbarie que desataron sobre los palestinos, sobre el pueblo palestino, con el desastre, la violencia, los asesinatos que se cuentan por decenas de miles de habitantes de la Franja de Gaza, la cantidad de criaturas que han muerto. Uno dice, claro, como es lejos, parece que se pierde y un número, pero quizás una medida cercana sea pensar en la cantidad de víctimas que tuvimos acá a manos del terrorismo de Estado. 30.000 muertes, detenidos, desaparecidos, secuestrados, asesinados. No quieren utilizar ese número. Bueno, pensemos en las decenas de miles de personas que fallecieron en medio de la pandemia. Y pensemos que en Gaza, Israel, en represalia a lo que fue un ataque terrorista de Hamas, que costó la vida de algunas cientos de personas, o mil personas, un ataque terrorista repudiable, en represalia a esa situación, Israel ha asesinado ya a cientos de miles de personas, entre ellas cerca de 40.000 criaturas. Hay cerca de 40.000 criaturas asesinadas. En esos momentos hay cerca de 210.000 personas en el norte de la Franja de Gaza, que fue el primer lugar donde atacó Israel y donde se mantienen los ataques. Hay 200, escuchaste el número, Cacho, 210.000 personas con hambruna, o sea, con hambre. Hay 210.000 personas que no tienen alimentos, que no tienen agua, solo en la zona norte de la Franja de Gaza, que es una franja muy pequeña en dimensión territorial. Hay más de 1.000.000, se habla de 1.100.000 personas gazatíes, habitantes de la Franja de Gaza, que en los próximos días van a caer en esa situación. Netanyahu, Israel, ni siquiera acepta la palabra de Estados Unidos, ¿no? Joe Biden en los últimos tiempos, en las últimas semanas dijo, bueno, paremos un poquito, terminemos, ya hay una presión internacional muy grande, aflojá la mano, dejanos que mandemos algunas bolsas de alimentos, terminar con los ataques. Israel dice, no, los vamos a aniquilar, los vamos a exterminar, los vamos a sacar del mapa. Ayer, Naciones Unidas acusó a Israel de estar cometiendo crímenes de guerra contra la población de Gaza por el hecho de privarlas de alimentos. Veamos el informe, lo que dicen las Naciones Unidas. Las restricciones de Israel a la ayuda humanitaria para Gaza pueden equivaler a una táctica de hambre que podría ser un crimen de guerra. Esto lo anunció el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La evaluación se produjo tras un informe respaldado por la ONU el lunes que decía que es probable que haya hambruna en mayo sin que se pongan fin a los combates en la guerra de más de 5 meses entre Israel y los terroristas de Hamas. The extent of Israel's continued restrictions on the entry of aid into Gaza, together with the manner in which it continues to conduct hostilities, may amount to the use of starvation as a method of war, which is a war crime. The clock is ticking. Everyone, especially those with influence, must insist that Israel acts to facilitate the unimpeded entry and distribution of needed humanitarian assistance to end starvation and avert all risk of famine. Mientras las agencias de ayuda culpan a Israel por bloquear Gaza, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu dice que está facilitando la ayuda y las Naciones Unidas y los grupos de ayuda tienen la culpa de cualquier problema relacionado con la cantidad y el ritmo de entrega. Famine thresholds may already be the case in northern Gaza. Now,
they also have the projection for a longer period, and that's where we come to the 1.1 million people that may face catastrophic food insecurity, one of the 3 famine indicators, with extreme lack of food and where all coping mechanisms have been exhausted. And mind you, the coping mechanisms we have seen the past weeks, even months, are people eating bird seeds, animal fodder, wild grass, and weeds. So they have consumed that already. We are beyond that. There's literally nothing left. Todos niños esos, ¿viste? No hay palabras. Llegaron a leer lo que decía el funcionario de Naciones Unidas. La hambruna, ya la gente llegó a comer semillas, malezas, lo que ya no queda ni siquiera eso. ¿Cómo puede el ser humano llegar a esa instancia? ¿Qué tenés adentro de la cabeza? ¿Qué justifica eso? Someter a ese horror a la cantidad de personas a las cuales la están sometiendo. Asesinar como asesinan. O sea, ¿con cuánto se van a satisfacer para alcanzar la revancha porque ingresaron a su territorio, los tomaron desprevenidos y en un acto terrorista repudiable asesinaron a cerca de 1000 israelíes? ¿Cuál es el límite de la respuesta de eso? En caso de que la mereciera, ¿no? Aún aceptando que merecía respuesta, merecía respuesta violenta, ¿cuál es el límite de eso? ¿Cuántas decenas de miles de criaturas hay que asesinar? Matándolas de hambre, ya ni siquiera con bombas, misiles, ametralladoras, fuego. Además de todo eso, ahora las quieren matar de hambre. O sea, Naciones Unidas le dice a Israel que está cometiendo crímenes de guerra porque está utilizando el hambre como un método de guerra. Pero hay que ser salvaje. Claro, uno se cuida porque el Holocausto fue algo espantoso que sufrió la humanidad. El nazismo fue algo espantoso que sufrió la humanidad, que sufrimos los seres humanos. Que por supuesto es nunca más y es muy difícil comparar situaciones, comparar algo con el Holocausto y con el nazismo es... Ahora, ¿cómo se llama esto que hace Israel? ¿Qué nombre tiene?